Tutor, compañeros, muy buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Juan David Rengifo Benavides, estudiante de Derecho de segundo semestre. En esta oportunidad quiero exponer y socializar sobre el poder constituyente. Inicialmente, pues entendemos que se refiere este concepto a la capacidad que tiene un pueblo, ¿no es cierto? Una población, una comunidad, para crear o también asimismo reestructurar o reformar una constitución, ¿no es cierto? Entonces, en el marco jurídico y político, o sea, se tiene que regir por obligación y convivencia, tiene que darle prioridad al pueblo, ¿no es cierto? Seguidamente vamos a hablar del poder constituido, ¿no es cierto? Entonces aquí hay algo muy particular, muy interesante. Acá tenemos al poder constituyente y dentro del poder constituyente tenemos al poder constituido, ¿no es cierto? ¿Qué nos refiere este concepto? Pues precisamente nos habla, lo podemos entender como esas instituciones que son derivadas del poder constituyente, ¿no es cierto? Un ejemplo en Colombia puede ser la Cámara de Representantes, el Senado de nuestra República, porque son quienes son elegidos por el pueblo, que es el poder constituyente, y justamente ese grupo de personas son quienes crean o elaboran las leyes, ¿no es cierto?, en nuestra nación. Posteriormente vamos a hablar de la parte orgánica, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución. Entonces esta nos habla de la estructura, ¿no es cierto?, como tenemos el organismo, ¿no es cierto?, el cuerpo llamado Constitución. Entonces podemos entender como hay tres poderes, ¿no es cierto?, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vamos a entender que estas son las formas en cómo el constitucionalismo se aplica, ¿no es cierto?, cómo es aplicado y es garantizado por las mismas personas y por los mismos ciudadanos en todo el territorio nacional. La democracia es un pilar fundamental para que la parte orgánica de la Constitución lleve a cabo su fin primordial, ¿no es cierto?, el cual es darle garantías al pueblo. Seguidamente, tutor y compañeros, vamos a tratar sobre dos conceptos fundamentales dentro de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Inicialmente vamos a hablar de la parte dogmática. Este concepto lo entendemos que es la doctrina, ¿no es cierto? Y además de eso que son los principios rectores de nuestra Constitución a nivel nacional. Entonces nos habla de los derechos fundamentales que tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿no es cierto?, que son inalienables y también son inviolables, ¿no es cierto?, y son intransferibles, ¿no es cierto? Entonces la parte dogmática se basa pues, en nuestro sistema democrático, ¿no es cierto?, la cual garantiza que todos seamos tratados con dignidad, justicia, estableciendo un marco ético, ¿no es cierto? En resumen, mientras la parte dogmática podemos aclarar que esta misma nos proporciona los valores y derechos que debemos proteger, la parte orgánica nos da las herramientas, ¿no es cierto? Nos da las herramientas, como lo dije anteriormente, y las estructuras para poder gobernar de acuerdo a los valores, ¿no es cierto? Es importante aclarar que ambas partes son supremamente fundamentales y complementarias, las cuales, complementadas, aseguran la democracia en nuestro país. Mi nombre es Emerson Cárdenas, estudiante de Ciencia Política, y siguiendo entonces con este análisis, debemos de abordar ahora la importancia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Todo esto bajo la luz del nuevo constitucionalismo, brevemente enmarcado dentro de la importancia del derecho constitucional. Primero entonces debemos de analizar o de puntualizar que si bien la Constitución de 1991 no es la que establece los derechos fundamentales en Colombia por primera vez, ya que la de 1886 es la que lo hace, esta no la dictamiza del mismo enfoque o de la misma manera en como lo hace la Constitución de 1991. ¿A qué me refiero? La Constitución actual que nos rige establece los derechos fundamentales no solamente como una determinación de una tendencia, sino que también los orienta a protegerlos
a ser inclusivos y a ser para todos los colombianos en general. Con esto me estoy refiriendo a que los derechos fundamentales ya no eran vistos desde un análisis de manera exclusiva, sino que era inherente, intrínseco a cada uno de los nacientes en el territorio colombiano según nuestra Constitución. Un ejemplo claro de cómo la Constitución de 1991, a través de los derechos fundamentales, de la manera en cómo los establece y cómo funcionalmente comienza a regirse el país, es la forma en cómo se observaban a las comunidades indígenas. En el departamento en el que me encuentro, en el departamento de La Guajira, las comunidades indígenas desde el ámbito educativo eran vistas desde una manera en que tenían que civilizarse, en que tenían que adomesticarse, puesto que éstas se veían como un animal. Vemos entonces que también eso lleva a otro punto importante, y es el derecho a la educación. En la Constitución de 1986, por ninguna parte aparecía el establecimiento de esta como un derecho fundamental, pero sí hacía pautas que determinaban o afectaban directamente a este. En nuestra Constitución actual, entonces esas mismas comunidades, como es el caso de la comunidad Wayuu, pueden verse beneficiadas en la creación de políticas públicas que vayan encaminadas hacia ese deber como responsabilidad de la Constitución dentro de sus derechos intrínsecos. Vemos entonces que analizando todas estas pautas de manera detallada obtenemos un solo resultado. ¿Cuál es ese? Y es que el aspecto constitucional, la mejora del aspecto constitucional, enmarcado a la necesidad principal del nuevo constitucionalismo, que es dar cabida a las necesidades y problemáticas puntuales constitucionales del continente latinoamericano, de nuestros problemas en particular, soluciona funcionalmente y mejora la calidad de vida de cada una de las personas del territorio. Como un aspecto constitucional que puede parecernos insignificante en un papel de derechos fundamentales, entonces mejoró la calidad de vida de las comunidades indígenas en Colombia y de miles de personas en el sistema educativo. Siendo así entonces, como conclusión general expuesta por estos estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es importante que entendamos y comprendamos, a grosso modo, todos los aspectos anteriormente mencionados. Cada uno de ellos comprende entonces una parte fundamental que responde a la necesidad del nuevo constitucionalismo, a pesar de ser conceptos con bastante longevidad, establecidos en contextos distintos al latinoamericano, pero que aún así pueden ser adaptados y puntualizados a nuestras necesidades, a nuestras soluciones en particular. El funcionamiento de la Constitución dentro del mismo funcionamiento de nuestro país se vuelve un eje fundamental y principal por parte de la comprensión de estos estudiantes y del pueblo colombiano para una mayor participación. Muchísimas gracias.